Cuando se calma el bullicio de la ciudad y se van apagando las luces de la casa, se enciende la luz del entendimiento. Desde este momento comienza Puerto de Libros, Librería Radiofónica, programa que contiene todos sus elementos tipo A. Puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de padres, madres o representantes. Comienza Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Bienvenidos todos a este Puerto de Libros, nuestro espacio radiofónico para que usted pueda descubrir nuevas embarcaciones mágicas para navegar, zarpar desde este puerto al mar del conocimiento, a esos océanos intrincados, a esos ríos de la aventura, a todo lo que tiene el universo de la imaginación para nosotros. Les habla Luis Peroso Cervantes. En este momento me encuentro en un pasillo de una construcción que tiene al menos 150 años. Es nada más y nada menos que el Consejo Municipal de Caracas. Este es un espacio bellísimo, va pensado por aquella mente constructora de Guzmán Blanco y desarrollado y muy bien mantenido. Estoy feliz del estado de conservación que se encuentran sus vitrales, en el que están sus puertas, las lámparas, los candelabros. Es decir, es verdaderamente un ejemplo a seguir por muchas de nuestras alcaldías que han, por el contrario, dado a perder mucho de nuestro patrimonio arquitectónico y el mobiliario. Pero me encuentro frente a una poeta que también es una especie de restauradora de la memoria, de su familia, de sus cosas, de sus palabras. Me refiero a Ingrid Chicote. Ingrid Chicote nació en Caracas en el año 1965, según dice la contratapa de este hermoso libro, Caída Libre, que tenemos en las manos ahora. Ingrid Chicote, según la contratapa, vamos a leerla, dice: terapeuta, docente, poeta y ensayista. Yo me preguntaría, me recuerdo aquello de Unamuno, que una vez le presentaron a un muchacho en una agape, en una de estas fiestas en las que asistían. Le dice: yo soy médico y poeta. Y Unamuno le dijo: entonces, eso no es así, es decir, se es poeta y después se es otra cosa. Si no. Este es un problema, debe ser de la redacción de los editores, que no. Pero, ¿cómo estás, Ingrid? Quiero que le dejes un saludo a nuestra audiencia de la 88.1 Radio Fe y Alegría de Maracaibo. Un saludo a todos los escuchas maracuchos de ese pueblo zuliano tan cálido, tan hermoso, tan querido y tan llevado en mi corazón. Estoy feliz de estar con ustedes a través de Luis Peroso. Ingrid, cuéntanos un poco. Tú naces en Caracas. Háblanos de esa Caracas de 1965, en la que recuerdas tus primeros recuerdos de la ciudad de Caracas. Una Caracas que cuando tenías 2 años hubo el terremoto del 67. No sé si tienes memoria de eso, pero sí creciste entre estas calles y entre las calles de una Caracas que estaba convirtiéndose en el monstruo que ahora es, ¿no? Ahora es una ciudad superpoblada, con muchísimos barrios, pero que en ese momento en el que tú nacías empezaba a dejar de ser la ciudad de los techos rojos y se convertía en la ciudad ultramoderna que fue. Cuéntanos esa primera experiencia. Bueno, la Caracas donde yo nací era una Caracas bella donde existía el Pinar, por ejemplo, eran nuestros paseos que llevábamos con mi familia. Nos llevaban a comer helados a Crema Paraíso en San Bernardino. San Bernardino era un lugar muy conservado, muy hermoso, era una gran urbanización realizada en el gobierno de Pérez Jiménez. Estaba este consejo municipal y allá abajo estaba el coche de Isidoro y nos traían acá para que viéramos el coche de Isidoro, el de la canción de Billos. En la Plaza Bolívar se hacían retretas los domingos. Mi tío Eulalio Espinosa tocaba en la retreta, tocaba el trombón. Y era maravilloso estar en esta esquina, hacia allá abajo, hacia donde está la Plaza Caracas. Habían muchas mercerías, donde está Chocolate con Cariño, esa era la mercería San Jacinto. Ahí venían mis tías a comprar los hilos Carmencita, la sedalina, todo lo que ellas necesitaban para la costura, el bordado y el tejido.
y más adelante estaba una tienda que se llamaba Vendallán y Hermanos, donde vendían telas. En la Plaza Caracas, eso era un campo maravilloso, una plaza maravillosa donde podíamos jugar, correr, y toda la arquitectura alrededor de la Plaza Caracas era una arquitectura colonial. Yo de verdad que celebro mucho que se hayan restaurado algunos edificios, aunque lamento que otros ya no estén. Pero la Caracas, además de mis recuerdos, bueno, por la zona de allá de la iglesia Corazón de Jesús, porque mi familia es de San José del Ávila, yo fui bautizada en la iglesia San José del Ávila, viví toda mi infancia en Cotiza, en la calle principal de Cotiza, en la número 29 de Parque Forestal. Esa casa todavía existe y existen los vecinos de esa casa, Ceilinda Cañizales, sus hijos, Gabriel Cañizales. Al frente vivía una señora que trabajaba en la maternidad Concepción Palacio, que cuando yo nací, ella fue una de las que atendió a mi mamá. Y había una bodega que era la del señor Justo, en todo el frente de la casa. Mi tío Pedro Araujo vendía libros, vendía periódicos, arepitas que hacía mi abuela Dora, también estaba su bodeguita ahí al lado de la bodega de Justo. Y era una Caracas con alma. Una Caracas donde el vecino era tu mejor amigo, era a quien podías confiar, en quien podías confiar. En esa misma calle había una señora llamada Carmela, que eran italianos y tenían una ferretería, pero Carmela era extraordinaria, vendían medias, ropa, palas, vendían escardillas, todos los implementos que se necesitara para la construcción, pintura, pero además nos daba café y nos quería mucho. Esta es la voz de la poeta Ingrid Chicote, una de las mejores poetas femeninas de nuestra voz contemporánea. Espero que tengan ustedes la oportunidad de conseguir sus libros. Lamentablemente no tenemos Librería del Sur en Maracaibo por problemas administrativos. Esperamos y casi que le exigimos a nuestras autoridades que resuelvan eso. Con tantos locales que hay, coloquen nuestra Librería del Sur, que la necesitamos. Y cuando la tengamos, bueno, podrán ustedes acercarse a la poesía de Ingrid Chicote, donde está este bello libro que hoy tenemos en la mano, Caída Libre, publicado por Monte Ávila Editores. Vamos a identificar la emisora brevísimos 2 minutos y ya volvemos con más de Puerto de Libros, Librería Radiofónica. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Seguimos en Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Estamos con la maravillosa poeta Ingrid Chicote. Recuerda que nos puedes escribir, enviar un mensaje, enviar tu opinión al 0424-672-3597 o en nuestras redes sociales, @Librería Radio en Instagram y en Twitter. Ingrid, háblanos un poco, porque ya hemos hablado de esa Caracas, ya me contaste esa hermosa impresión de la Caracas de los años 60 y principios de los 70 que recuerdas, pero tú tienes y has pasado la mayoría de tu vida en Villa de Cura, en el estado de Aragua, que bueno, nosotros cuando hablamos de Aragua hablamos de Maracay, la ciudad del general, esa ciudad bastante plana y calurosa, a veces con el Henri Pittier de fondo, pero Villa de Cura es otra geografía, tiene otra naturaleza, está encima del cerro, ¿no? Es bastante alta, tan alta como Caracas, y tiene otro clima, háblanos de esa otra patria tuya, de esa otra matria, de esa otra ciudad que te ha recibido y que vio crecer no solamente a ti en tu juventud, sino también a tus hijos. Villa de Cura es un lugar hermoso, es un lugar que inicialmente era agrícola, era una de las grandes haciendas del general Gómez. Por la crónica que he recogido, con algunas personas decían que tenía 3 puertas y le llaman la Puerta del Llano. De hecho, el general Gómez manda hacer la Puerta del Llano en el lugar de Boca Chica, porque allí se da la batalla de Boca Chica, donde se pierde la Segunda República. Y sigue la huida a Oriente. Villa de Cura es un sitio rural.
lamentablemente ha venido cambiando su fisionomía a partir de que se constituyó en un pueblo de servicio dentro del urbanismo geográfico del estado. Le dieron a Villa de Cura el lugar de los servicios, entonces allí tenemos la cárcel de Tocorón, tenemos también... Wow, la cárcel de Tocorón, que ha dado de hablar y tan mal, ¿no? Lleno de crimen organizado, de cosas terribles. Entonces, en ese marco social, ¿verdad? La villa perdió su fisionomía y sí, se ha convertido en otra cosa. Sin embargo, todavía conserva algunas características de lo que fue. Allí vivió Boves, está la casa de Boves. Fue fundado por el abuelo del Libertador, Juan Bolívar y Villegas, le decían el pacificador, porque hubo una gran encomienda, la gran encomienda de 1565, 1620, no recuerdo bien, por García González de Silva, y la encomienda, ustedes saben que era convencer a los indios de entregar sus tierras a los españoles, y hubo una guerra enorme. Los indios caribes que vivían en esa zona, toda la población indígena que vivía en esa zona, peleó y guerrió, y le dijeron al abuelo del Libertador: no vaya allá, a ese lugar, a la villa, a buscar, a pacificar. Y él pacificó, y él fue el que le dio el nombre de la villa de San Luis Rey de Cura, en 1723. Es un pueblo con mucha histórica. En un momento fue la capital del Gran Estado Miranda en el gobierno de Guzmán Blanco. Le llamaban entonces la Atenas de Aragua. En ese lugar es un nicho de poetas y de músicos. Ángel Briceño es un gran músico nacido en Villa de Cura, y tenemos la Escuela de Música Ángel Briceño en honor a ese personaje. También tenemos los niños cantores de Villa de Cura, pero también tenemos a grandes artistas, por ejemplo el arpista Alfredo Sánchez, que es el maestro del joropo central, en donde se pare escuchar un concierto de Alfredo Sánchez, eso es algo maravilloso. Y tenemos una biblioteca, que es donde yo hago mi vida como facilitadora de talleres, la Biblioteca Pública Ezequiel Zamora, que ha cambiado de sede muchas veces, pero que esa creo que es una de las pocas bibliotecas que ha nacido del seno de la gente. En 1974 fue la gente la que se organizó para tener biblioteca, y todavía luchamos por seguir teniendo biblioteca. Ingrid Chicot, ella vivió en Caracas, como les comentaba y nos comentó, en su juventud, estudió su bachillerato aquí en Caracas, pero después, por las desavenencias del destino, ¿no? Es decir, tu mamá se va a Villa de Cura, te lleva porque eres menor todavía, y allá, bueno, a los 16 años te fugas, te enamoras de un muchacho, y me voy porque no me aguanto estar aquí en esta casa. Cuéntanos esas aventuras. Cuéntanos tus estudios en ese tiempo, si estamos hablando de los años 70, 80 ya, en el comienzo de los 80, esa década maravillosa. Cuéntanos cómo se convierte Ingrid Chicot en mujer. Bueno, mi madre, como ya dijiste, se fue a vivir a Villa de Cura, papá se queda aquí en Caracas. Y bueno, yo no me hallaba, tenía muchas preguntas sin respuesta, tenía mucho tormento en la cabeza, y empiezo a trabajar en la Biblioteca Pública Ezequiel Zamora en 1981. Allí conocí a Marco Torrealba, que es el papá de mis hijos, y bueno, empezamos a hacer una vida juntos, hicimos casa y todas las cosas que hacen las personas que se casan e inicialmente se aman. Después, bueno, también me divorcié, pero mis hijos, luché mucho por mis hijos, por mantener mi espacio familiar, y la literatura se mete, siempre fue mi compañera porque era muy tímida, era una niña tímida, era una niña con muchas preguntas sin responder, y entonces yo escribía. Siempre escribí, yo me recuerdo escribiendo porque habían cosas que me daba pena preguntarle a los adultos, y entonces después de adolescente seguí escribiendo porque habían cosas que no tenía a quién comunicárselas, y para mí la literatura me sirvió
de psicoterapia, me sirvió de muchísimas cosas. Y en Villa de Cura, entonces con Marcos Torrialba, Ali Pérez, Leopoldo Guevara, Elías Álvarez y mi persona fundamos una agrupación llamada Gente del Común y empezamos a revolucionar ese pueblo. Recogimos a todos los pintores y los llevamos a exposiciones abiertas en la Plaza Bolívar, hacíamos lecturas de texto y eso fue en 1982 y todavía nos mantenemos en eso. Claro, ya con otras ideas, hay cosas que no podemos hacer en la plaza, porque además muchos han muerto, otros se han mudado. Y de esa generación queda esa impronta por el arte. Nosotros siempre apostamos a que el arte podía cambiar a las personas, podía sensibilizarlo y podíamos generar una sociedad más amorosa. Bueno, Ingrid, has publicado, según leo por aquí, el poemario Piedras Concentradas, La Ruta de los Ancestros, que lo tengo y lo disfruto mucho. Un poemario hermosísimo que nos lleva a la búsqueda de nuestra memoria familiar y al rescate de pequeños y maravillosos detalles que nos definen después como seres humanos. Después Huelga de Palabras, que ganó el premio de la Bienal Cruz Salmerón Acosta, y también ganaste el premio de la Bienal Algimiro Gabaldón en el año 2012. Aquí tenemos en la mano En Caída Libre, que es tu antología de Monte Águila Editores. ¿Qué otro libro se me escapa de la mano? Uno que me publicaron en Colombia en la editorial Ibáñez, que se llama Memorial del Polvo, y uno que está en proceso de edición en España, que se llama Otro ensayo sobre la ceguera. Bueno, cuéntame de tu inicio, el momento de publicar tu primer libro publicado. ¿Cómo fue llegar a ese logro, que lo publicó el Fondo Editorial Senderos Literarios, Piedras Concentradas, de 1997? Cuéntanos la historia de ese libro. Bueno, estaba yo trabajando en el diario La Antena, era jefe de redacción del diario La Antena en el estado Guárico, y conmigo trabajaba un señor llamado Argenis Díaz, que tenían una agrupación llamada Villa Literaria, pero que hacía actividades conjuntas con Senderos Literarios. Y Argenis generosamente me invita a las actividades de Senderos. Yo voy a las actividades de Senderos, leo algunos poemas o actividades con ellos y ellos me proponen editar el libro. Y entonces, bueno, esa fue la primera edición. Ese libro se agotó. Es un libro de bolsillo, de ediciones de bolsillo muy bellas que hacía Senderos Literarios. Y todavía sigue haciendo ediciones, pero ya con otro formato, otras cosas. Y después seguí escribiendo hasta un día que me invitaron a un taller, porque no había gente, me llamaron, me dijeron, mira Ingrid, acompáñanos porque viene Juan Calzadilla y no hay nadie, vente para acá. Y yo fui y yo no sabía quién era Juan Calzadilla. Y resulta que cuando Juan Calzadilla se asustó a toda su dinámica de taller, se ponen a leer y cuando yo leo me dice, tú escribes, y me puso su correo electrónico en un cuaderno. Y yo le mandé La Ruta de los Ancestros. Lo leyó y a los 22 días me respondió que el libro tenía editor, que viniera, que El Perro y la Rana, que lo había metido en El Perro y la Rana y que mi editor era Elis Labrador y Coral Pérez. Después que me puse a investigar quién era Juan Calzadilla, porque no sabía quién era Juan Calzadilla. Ay Dios, qué sorpresa. Después una amiga me invitó a que participara ese mismo año, eso fue en el 2009, me invitó a que participara en la Cruz Salmerón Acosta, una amiga de Villa de Cura llamada Angélica Llovera, una excelente directora de teatro. Me dijo, mira Ingrid, aquí están todas estas bienales, aquí está el papel, aquí está el impresor y vamos a imprimir un libro que yo te lo voy a mandar para una bienal, la que tú escojas. Y escogí la Cruz Salmerón y me olvidé. Sorpresivamente el libro ganó, que pensé que ese libro no tenía... No sé, uno siempre duda, yo siempre dudo de lo que escribo. Después sí, intencionalmente mandé el libro Noche de Pelambre, que fueron mis viajes a Maracaibo. Yo viajaba con mucha frecuencia a Maracaibo y entonces en esos viajes vi muchas cosas en el camino, sobre todo en las paradas de autobuses,
Es como un diario de viaje, ese libro, Los nísperos de Maracaibo tan rico, que claro, la gente no entiende la historia detrás del libro. En el libro no dice, este libro es de Maracaibo, pero sí, es mi memoria de Maracaibo. Tengo una tía en Maracaibo, mi tía Isabel, hermana de mi mamá, que vive en Cuatricentenario. Bueno, tú sabes que el proyecto de Fe y Alegría comenzó en Cuatricentenario, con una escuela allí. Nosotros, ahí uno de los primeros y más hermosos proyectos educativos de Fe y Alegría comenzó ahí en Cuatricentenario. Fe y Alegría es una emisora que realmente somos un instituto radiofónico. Este proyecto comenzó para impartir clases a través de la radio, alfabetizar a través del medio de comunicación. Cuatricentenario es un espacio bellísimo. Maracaibo te quiere muchísimo, Ingrid. Esperamos tenerte pronto en nuestra tierra con nuestro hermoso calor. Vamos a hacer una pausa de brevísimos 2 minutos, porque Fe y Alegría lo que nos regala son hermosas campañas educativas de derechos humanos. Y después de identificar la emisora vamos a continuar, porque quiero que en la siguiente sección, el siguiente segmento, nos hables un poco de los últimos problemas que has tenido en la vida social de Villa de Cura y que le pongamos frente, porque los poetas somos luchadores sociales y queremos hacerle frente a todas las dificultades que tiene el país. Ya volvemos con más de Puerto de Libros, Librería Radiofónica. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Seguimos en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, este espacio que hacemos con tantísimo cariño de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche por este señal del 88.1 Radio Fe y Alegría de Maracaibo. Me cuenta Ingrid que ella comenzó uno de sus primeros trabajos como docente fue alfabetizadora de Fe y Alegría. Cuéntanos sobre esa experiencia. En 1991, gracias al padre Emilio Bailar, él llevó el proyecto IRFA para Villa de Cura y yo apoyé el proyecto y hice el taller de facilitadores. En aquel momento el taller de facilitadores en el 91 se llamaba Luis Beltrán Prieto Figueroa y Zamora, maestro de generaciones. Había otra onda, una efervescencia por la justicia social, una cantidad de cosas allí, y fundamos el Centro de Orientación Caridad Villa Sana, donde me tocó enseñarnos. La gente sabe leer y escribir, lo que pasa es que no sabe que sabe leer y escribir. Sí, ciertamente. Ahora, Ingrid, me gustaría hacer un paréntesis en medio de estos temas maravillosos de la poesía para que nos cuentes los más recientes problemas que ha tenido Villa de Cura, los enfrentamientos que has tenido que llevar a cabo en contra del crimen organizado de esa comunidad y que dejemos plantado a través de este medio una denuncia firme frente a lo que te está pasando a ti y a tu familia en la ciudad de Villa de Cura. Este es un tema bastante delicado. Lo que pasa es que no hay una convivencia saludable, ¿ves? Y entonces el problema carcelario se ha convertido en un problema de salud pública. Y nos ven a nosotros, los ciudadanos comunes, como presas. No es mi familia en realidad. Yo me enfrenté un momento con algún poder porque en Villa de Cura impusieron un relleno sanitario. El relleno sanitario está dentro de la poligonal urbana. Es un proyecto que se rechazó en el 91 cuando el proyecto estaba en proyecto. Sin embargo, dejaron puesta la instalación, que fue un ecocidio. Yo no. Tenemos una organización que es el Comité
contra el comité del ambiente de Zamora, y como yo era la que escribía, yo era la que aparecía haciendo las denuncias. Entonces fueron a mi casa y me amenazaron. Yo estoy viva porque se le engatilló la pistola a los dos jóvenes que fueron a mi casa. Y entonces muchos amigos preocupados me dijeron: Ingrid, mira, es mejor conservar la vida. Este no es tiempo de guerrear. La situación es muy conflictiva, es muy peligrosa, quédate tranquila. Y entonces, bueno, durante todo este tiempo me he quedado tranquila, no he vuelto a tocar el tema hasta este momento, porque el asunto de la cárcel o el asunto de los privados de libertad es que los que están privados de libertad somos nosotros, los ciudadanos comunes. Porque hay toda una cantidad, o sea, esto es un monstruo que se comió la gente, se comió los barrios, se comió la salud de las comunidades. Sin embargo, este último año, o hace de 2 años para acá, las cosas se han tranquilizado, pero hubo un momento que amenazaban a la gente, que le quitaban los carros, que le cobraban por devolverle los carros. Hay muchos casos de gente que pasó por esas situaciones, y es un poder enorme. Y yo soy una simple mortal. Bueno, pero eres una poeta, y yo siempre he dicho que los poetas tenemos el gran problema de tener una especie de compromiso con la verdad, un compromiso con la estética, con la belleza, y ese compromiso muchas veces también se trasboca al compromiso social. Tú eres una luchadora social desde los años 80 hasta la actualidad, lo considero. ¿Cómo ves el panorama de transformación del país? A mí me preocupa que a medida de que pasan los años nos encontramos cada día más separados, y no hay voluntad política de los que gobiernan ambos lados de la política de estrechar discursos de hermandad, discursos de reconciliación, o por lo menos, defendiendo cada uno sus ideas, dejar la puerta abierta para dejar atrás la confrontación. Porque ¿qué sucede? Es decir, pase lo que pase, si mañana hay un gobierno de oposición, no vas a desaparecer al pueblo chavista, no lo puedes desaparecer, a menos de que hagas un genocidio y mates a, no sé, 2-3 millones de personas que son fuertemente chavistas, que lo son. Y lo mismo del otro lado, es decir, ¿cuántos son absolutamente opositores radicales? Porque hay muchos que no estamos militando en ningún partido, pero hay gente que es radical, tan radical como los otros extremos. ¿Qué vas a hacer con esos extremos? ¿Hacer una racia? No, tienes que construir el país para que esos dos extremos polarizados lleguen a encontrarse, porque si no, la confrontación nos va a destruir. ¿Cómo tú, como poeta, como creadora, como madre, piensas qué mensaje podríamos darle al país para esa recuperación? Mira, la respuesta no está en las partes interesadas del poder, porque es como dicen los chinos, es yin y yang, están juntos, unidos, son opuestos y complementarios. La respuesta está en uno como ciudadano común. El discurso de odio, lamentablemente, de parte y parte, nos ha afectado. Decimos que somos solidarios, que somos abiertos, que podemos escuchar al otro, pero es mentira. Lo que se necesita en realidad es darnos cuenta de que nosotros como pueblo estamos sufriendo los embates de una guerra que no sabemos quién la está comandando. Sí sabemos los intereses de fondo, hay unos intereses superiores porque Venezuela es un país muy rico, pero esta confrontación la están permitiendo, porque lo que sucede es lo que está permitido. Y yo, como decía, vivo en un solo país. Yo no vivo en 2 países. Yo vivo en un solo país. Y a mí me interesa la gente que yo tengo cercana. El discurso de odio, gracias a Dios, yo ya no soy partícipe de los discursos de odio.
ya yo puedo entender y comprender las razones del otro, porque en la medida en que tú rechazas a alguien, esa persona fortaleces su visceralidad, su rabia. O sea, tú no puedes anular a las personas, no puedes imponer un pensamiento sobre otro, porque somos diversos, vivimos en una sociedad de la comunicación, tenemos avances tecnológicos, podemos comunicarnos de una manera distinta. Yo creo en la paz y creo que nosotros no hemos ido a otras confrontaciones de mayor amplitud, como tú dices, genocidios y todas esas cosas, porque en el fondo nosotros somos un pueblo de paz, que estamos confundidos, porque no sabemos, hay como, me voy a ir a la nueva era, hay un libro, esto no tiene nada que ver con la poesía, esto tiene que ver con el pensamiento, como dice por allí alguien, un autor mexicano, con el pensamiento mágico pendejo. Yo creo que es que la guerra es a otros niveles. Hay una oscuridad y hay una claridad. La claridad la tenemos que tener para poder ver al otro ser humano como es, con sus diferencias, porque todos existimos y todos podemos coexistir. Venezuela es de todos en todos los sentidos, y nosotros tenemos que recordar quiénes somos como venezolanos, unos seres alegres, unos seres solidarios, que estamos llevando una paliza enorme. Por ejemplo, mira, a mí me dio un paro cardíaco y yo no me he podido hacer el holter de arritmia y el holter de tensión, porque donde lo hacen gratis, allá en Aragua, es durante 6 meses. O sea, me dio en agosto, tengo que esperar hasta enero que me den la cita. Wow. Lo de los medicamentos no es mentira, nosotros lo vemos. Yo tengo glaucoma y bueno, tengo que estar persiguiendo las gotas de Alfadín por todas partes para ver en dónde las consigo. Y hablo de mi caso particular. Una fiebre, o sea, ahorita fíjate tú, con toda esta cosa están vendiendo medicamentos colombianos, por ejemplo el ibuprofeno, que es muy peligroso, y la gente ha tenido shock anafiláctico por algunos medicamentos que no tienen un registro sanitario, no sabemos qué está pasando. Y en esta desesperación se está cazando en río revuelto. Y nosotros tenemos que ser pescadores de verdades, o por lo menos pescadores de claridades, porque la verdad no existe. La verdad es muy referencial, es referente a qué. Pero sí tenemos que tener como mayor claridad: el otro no es mi enemigo, mi vecina no es mi enemiga. Yo no soy enemiga de mi vecina. Cuando mi vecina se enferma, yo la atiendo. Cuando llega alguien a mi consulta, yo no le pregunto, mira, tú eres de una tendencia o eres de otra. No, yo lo atiendo porque yo tengo un ser que ha entrado en un momento de enfermedad y que quiere un cuidado distinto a través de la medicina tradicional china. Entonces, yo pienso que si nosotros depusiéramos la guerra, porque es una guerra interior, el odio me afecta a mí en lo personal, no afecta el odio. Eso es como tomarse un veneno y envenenarse poquito a poco. No hay que sacarse ese veneno, hay que tratar de llegar a otros acuerdos. Pero la parte política no está interesada. Pienso que el sistema político el sistema político como tal, los políticos arriba, los que tienen el poder, los que detentan el poder, necesitan esta guerra, porque toda guerra genera beneficios económicos. Toda guerra necesita mantener el estado de caos, porque en el caos es que se enriquecen ciertos sectores del poder. Llámense militares, llámense políticos, llámense mercenarios, como se llamen, son los que necesitan eso, porque la guerra produce beneficios económicos. Es la gran industria, la guerra es una industria. Nosotros estamos ante una guerra que ha sido industrializada de muchas maneras.
Tenemos la guerra mediática, que no es mentira, los fake news están de parte y parte, nosotros vemos una información y otra y no encontramos un punto medio donde hallemos por lo menos una claridad, un camino de esperanza, y vivimos en zozobra. Nos está matando la zozobra y nos está matando, por supuesto, la fabricación de una cantidad de historias que hemos perdido la capacidad de confrontación con la verdad. ¿Será esto verdad? La duda. De parte y parte asumen un discurso que creen que es verdad y defienden esa verdad y la defienden hasta con su vida y no saben lo que están haciendo. Hay tontos útiles en todas partes. En las guerras mueren las personas como nosotros, pero los políticos se resguardan a sus familias. Así es. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, Ingrid, para continuar en el siguiente segmento. Les recuerdo que estamos hablando con Ingrid Chicot, poeta nacida en Caracas, pero que trabaja incansablemente por su ciudad de Villa de Cura, que es autora de estos poemarios, de Piedras concentradas, de la ruta de los ancestros y Huelga de palabras, y esta antología de Monte Ávila, Caída libre, que recoge sus primeros poemarios. Pronto estarán por salir otros 2 libros que estábamos conversando y esperamos que puedan también meterse en internet. Hay poemas de Ingrid disponibles por allí para que conozcan la labor poética de esta mujer aguerrida que defiende su posición frente al mundo, pero también que nos regala este bálsamo. Ya vamos a hablar ahorita de tu profesión como médico no convencional. Vamos a identificar la emisora. Hablemos en brevísimos 2 minutos con más de Puerto de Libros, librería radiofónica. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica. Ya este es nuestro último segmento. Recuerda que puedes escribirnos al 0424-672-3597 o a nuestras redes sociales, @librería radio en Twitter y en Instagram. Estoy con la poeta caraqueña Ingrid Chicote. Ingrid, háblanos de tu profesión. Eres médico no convencional. Ejecutas la medicina china tradicional, la acupuntura, los tratamientos holísticos. Háblanos un poco de eso, cómo eso se relaciona con tu profesión de poeta y con tu vocación de servidora pública. Bueno, la medicina tradicional china llegó a mí, o yo llegué a ella de una manera mágica, como es la medicina tradicional china. Es acupuntura, que se aplican diferentes técnicas, además de poner las agujas, se hace masaje, moxibustión, y sobre todo se habla con el paciente. Muchas de nuestras dolencias o todas nuestras dolencias tienen que ver con nuestros sentimientos, nuestras afecciones, nuestras frustraciones, nuestros miedos, nuestra desesperanza. Entonces, se trabaja con el paciente en ese sentido, de darle una palabra de aliento, de que no se vaya de la consulta con angustia. Más bien se trata de que se genere otro comportamiento, además de que eso coadyuva a que la gente mejore la patología por la que viene a terapia. La medicina tradicional china está ligada con la filosofía confucianista y con el taoísmo y con el budismo. Por ejemplo, hay un pensamiento budista, más bien taoísta, que dice: si luchas con amor, eres victorioso; si hay amor en tu defensa, eres invencible. Y yo creo en eso. Yo creo que en ese amor, pero no es un amor romántico, ¿ves? Es sabernos que somos parte de un universo en donde todos estamos involucrados y todo lo que existe, y si existe,
No podemos generar una carga negativa dentro de este universo. Nosotros somos unos seres con forma física, nuestro cuerpo. Dentro de nuestro cuerpo está nuestro espíritu y somos seres humanos, seres espirituales en formas humanas. Y nosotros tenemos que ir en búsqueda de una espiritualidad donde podamos encontrar calma, podamos encontrar paz, podamos encontrar otra manera más hermosa, artística, estética, fluida, para vivir la vida. La vida es un río, perdemos mucho tiempo en luchas estériles y dejamos de vivir, dejamos de hacer por los demás cosas que son bien importantes para nosotros en lo personal, privado y para nuestra familia. Y quizás por eso hemos llegado a esta situación, porque los compromisos políticos, compromisos económicos, compromisos de muchas cosas, nos impiden ver que la vida es un tránsito, que es un río y que tenemos un camino que nos puede llevar a darle otro sentido a la vida. Pensamos que el sentido común está en la cabeza. Lo decía yo ayer en la charla que di sobre medicina tradicional china y poesía. No, el sentido común es la respiración. Todos respiramos el aire de Guaidó, el aire de Maduro, el aire de Trump, el aire de Evo, de Lula. Ese aire también lo estamos respirando nosotros porque es el sentido común, por eso es que es común, la respiración es común a todos los seres, estamos interconectados. Aunque no querramos, estamos interconectados y tenemos una red armoniosa de vida. Y esa red es lo que me permite a mí, como acupuntora, trabajar sobre la corporeidad de ese ser que tengo al frente y manejar sus puntos de acupuntura con toda la poesía y con toda la dinámica de ese cúmulo, de ese generador energético que hay en el cuerpo humano. Tenemos puntos bellísimos, comunicación con el cielo, comunicación con lo celeste, Tontian, queda en la cabeza. Tenemos Chen Men, la puerta del espíritu, el centro del corazón, Hun Men, las puertas del alma. Tenemos Si Chi, por ejemplo, el asiento de la voluntad. Ji-Se, el asalto de la imaginación. Sulin Chi, el descenso de las lágrimas. Susan Lee, la divina indiferencia terrestre o la divina indiferencia celeste. Son dos puntos, están arriba, están abajo. Nosotros tenemos un arriba, tenemos un abajo, tenemos un delante, un detrás. Unas veces somos yin, otras veces somos yang, unas veces tenemos oscuridad, otras tenemos claridad. Y tenemos que entender esa dinámica de opuestos y complementarios que también está dentro de nuestro organismo, porque todos somos una totalidad que se mueve dentro de un universo que no es lo que vemos, porque lo aparente no es lo real. Lo real son otras cosas que son más espirituales. Gracias, Ingrid, por habernos regalado ese mensaje tan poderoso y lleno de sabiduría. Algo breve, de 1 minuto, para despedirnos, por favor. Y ya, bueno, le dejamos tus contactos a las personas que quieran acercarse a ti, conocerte. Si hay alguien que nos esté escuchando en Maracaibo, bueno, también las personas que nos escuchan a través de internet podrán acercarse a tu consultorio en Villa de Cura y tener esta experiencia de una poeta que también nos puede ayudar a sanar un poco el alma. Bueno, saludos a toda la gente de Maracaibo. Ha sido para mí un honor, es para mí un honor estar con todos ustedes. Bueno, y lo que deseo es que haya luz y agua para Maracaibo y que puedan prender los aires acondicionados como debe ser y que el calor de 40 grados no les queme la cabeza y que los quiero mucho a todos. Gracias. Gracias, Ingrid. Y a ustedes, queridos amigos, lo que nos queda por hacer es que nos regalen unos brevísimos minutos para escuchar los mensajes que tienen para nosotros nuestros anunciantes, esas personas que hacen posible que Puerto de Libros, Librería Radiofónica, llegue a sus hogares de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche.
Editoriales, radicada en Maracaibo, la única que presta servicios de impresión bajo demanda en nuestra ciudad. Gana dinero vendiendo tu libro en su plataforma virtual. No necesitas invertir en grandes tirajes. Tus lectores podrán leerte a la vuelta de un clic y obtendrás regalías. Por ello, su eslogan dice: escribimos, corregimos, diseñamos, editamos, difundimos, vendemos y hasta cobramos por ti. Conoce más en su página web www.sultana.com.be o siguiéndoles en Instagram como @sultana del lago.